Mi historia empezó cuando tenía 5 años. Desde entonces sentí que mi vida no era mía, que siempre estaba viviendo para los demás. Esta es mi historia. Mi historia empieza cuando apenas tenía 5 años. Desde muy pequeña sentí que algo en mi vida no estaba bien. Nunca fui realmente una niña feliz. Mi papá era un héroe para mí, o al menos eso pensaba. Lo idealizaba, hasta que un día descubrí la verdad. Cuando mi mamá me la dijo, lo hizo de una forma tan dura que me llenó de dolor y amargura. Mi papá tenía problemas con el alcohol. Había muchas dificultades económicas en casa. Mi mamá llegó a un punto en el que ya no pudo soportarlo más. Por eso empezó a trabajar limpiando en una escuela. Mientras ella trabajaba, yo pasaba la mayor parte del tiempo con mi abuelita. Ella se llamaba Isabel y fue la mejor madre y abuela que pude haber tenido. En la familia había muchos conflictos. Mi mamá discutía mucho con mi abuela, pero también con su hermana. Decían que mi abuela no había sabido ser madre con sus propios hijos. Pero conmigo fue diferente. Conmigo volcó todo su amor. Me cuidaba, me protegía y gracias a ella pude sentir algo de felicidad. Mi mamá cumplía con lo básico, lo que es ropa, comida, zapatos, pero emocionalmente yo me sentía muy sola. No tenía a mi papá y mi mamá casi siempre estaba cansada o de mal humor. Muchas veces deseaba que no regresara del trabajo, porque cuando ella llegaba lo único que hacía era regañarme. En la escuela tampoco fue fácil. Era una niña alta, morena, con trenzas y con sobrepeso. Los niños se burlaban de mí constantemente, así que mi niñez fue muy difícil, excepto por el amor de mi abuelita. Cuando cumplí 6 años, mi mamá llevó a un hombre a la casa. Se llamaba Martín. Trabajaba con ella. Y debo decir algo importante. Él nunca me trató mal. Al contrario, él me defendía cuando mi mamá se enojaba conmigo. Él revisaba mis tareas e incluso fue a mi escuela para presentarse como mi tutor. Pero aún así yo lo veía como un enemigo, porque pensaba que estaba ocupando el lugar de mi papá. Al año se separaron y un día, con la inocencia de una niña, le pregunté a mi mamá por qué él también se había ido. Ella me miró con coraje y me dijo que había sido mi culpa. Esas palabras me pesaron durante muchos años. A los 8 años me enfermé gravemente. Fue una enfermedad que casi me cuesta la vida. Estuve hospitalizada 28 días. Después tuve que aprender de nuevo a caminar, a comer, a hacer muchas cosas. Muchos familiares me ayudaron, excepto mi papá. Mi mamá le avisó de mi enfermedad. Fue al hospital solo una vez. Lloró frente a mí, pero sin poder mirarme. Y cuando salió, le dijo a mi mamá algo que nunca olvidaré. Le dijo que no soportaba verme así. Y eso me rompió el corazón. Con el tiempo logré recuperarme. Seguí estudiando y cuando entré a la preparatoria, la relación con mi mamá empezó a mejorar un poco. Con los años entendí que muchas de sus acciones venían de sus propias heridas. A los 14 años me obligó a practicar el deporte que ella hacía. Yo no quería, pero terminé haciéndolo. Mi vida se dividía entre la escuela, el deporte y cuidar a mi abuelita, porque con los años su salud empezó a deteriorarse. Primero perdió la vista, después sufrió artritis, pero cuidarla nunca fue una carga para mí, porque ella había sido la única persona que me dio amor. A los 16 años mi papá volvió a aparecer. Quería verme, y quien abrió la puerta fue mi abuelita. Ella siempre lo quiso. Gracias a eso volví a sentir algo de felicidad. A los 17 años tuve mi primer novio. Era mayor que yo y ya tenía un hijo. Con él viví mi primera experiencia amorosa y también muchos miedos, porque siempre me habían enseñado que eso estaba mal. A los 19 conocí al padre de mi primer hijo. Era mucho mayor que yo. Durante 5 años me hizo creer cosas muy negativas sobre mí. Me decía que debía agradecerle por estar conmigo, que nadie más me iba a querer, que yo no valía lo suficiente. Cuando quedé embarazada, se alejó.
Y es que mi embarazo fue muy difícil. Y no solo eso, también fue muy solitario. Pero seguí adelante por mi hijo. Después llegaron más pérdidas. Primero murió mi papá y poco tiempo después mi abuelita, la persona que más me había amado en la vida. Cuando ella se fue, sentí que me quedé completamente sola. Mi mamá también empezó a enfermar. El alcohol volvió a aparecer en su vida. La convivencia se volvió muy difícil. Muchas veces quise irme con mi hijo, pero no tenía dónde ir. En 2014 mi mamá falleció y después de eso mi vida cambió completamente. Tuve que irme de la casa donde crecí. Vinieron trabajos difíciles, carencias, muchos momentos duros, pero seguí adelante por mi hijo. En 2019 volví a quedar embarazada. El padre del bebé no quiso asumir responsabilidad, pero decidí seguir adelante. A los 36 años fui madre por segunda vez. Hoy miro mi vida y a veces siento algo muy fuerte. Siento que siempre viví para los demás. Viví para mi familia, viví para mis hijos. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí si mi vida hubiera sido diferente? Pero también sé algo, que aunque mi vida no fue como soñé, mis hijos son la razón por la que sigo aquí. Y quiero preguntarles algo. ¿Creen que una persona puede empezar a vivir para sí misma, incluso después de tantos años viviendo para otros? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerden que esta historia es de una seguidora. Si tú quieres que cuente tu historia, déjame un mensaje privado diciendo que quieres que cuente tu historia, así acepto el mensaje y nos ponemos de acuerdo. Bendiciones.